Santo, que esta palabra edifique a mis hermanos, Señor, que esta palabra me edifique también, Padre Santo, en esta noche, Señor. Todos queremos, Señor, palabra suya, palabra fresca, Señor, palabra explícita, Señor, exclusiva para cada alma, Señor, para cada hijo suyo que está en este lugar, Padre Santo, y a través de las redes sociales, Padre Santo. Nuestras reuniones libres, Padre Santo, sin que nadie nos lo impida, Padre. Gracias, Señor, porque en cada persona, Señor, hay una Biblia en su mano, Padre Santo, y nadie nos lo impide, Padre. Gracias por tanta libertad que nos da, Señor, en esta nuestra tierra, Señor. Gracias, Padre Santo, por sus bendiciones que nos recibes, que nos da, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que no diga mi boca palabra alguna que no venga de su plena voluntad, Padre Santo, para cada uno de mis hermanos y para mí mismo, Padre Santo. Muéstrenos, Señor. A tomar un poquito en cuenta lo que hemos estado recapitulando, ¿verdad? El capítulo 1, lo último, de pasadita, tomando mención de que se trata de una carta, ¿verdad? Con capítulos y versículos para que nosotros sepamos dónde leímos y dónde buscar cuando queramos volver a leer cierta palabra de parte de Dios a través, en este caso, del apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta a los romanos. En esta ocasión vamos a irnos al versículo 17. Vamos a leer desde el 17 hasta el 29, amén, cuando lo tengamos. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en la letra dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Vamos a regresar al 17. Estamos viendo desde el capítulo 1. Déjenme dar un poquito de efecto aquí. Estamos viendo desde el capítulo 1 que le estaba hablando Dios. Le estaba hablando aparentemente a los romanos, diciéndoles todos los pecados que se cometían precisamente por vivir en la carne desordenadamente. Estaba hablándole al hombre impío que por ser idólatra los entregaba a lo que no conviene, a una mente reprobada, y daba una larga lista de cosas de error: desobediencia a los padres, la homosexualidad, el lesbianismo, el robo, el asesinato, tantas cosas
que están metidas en esa lista. Incluso cuando dice Pablo, no os engañéis, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ni los mentirosos, ni los idólatras, y es una larga lista también. Y nosotros decimos, bueno, le está diciendo esto por los que son idólatras, por los que no alaban a Dios, por los que viven en un error. Pero aquí le está hablando al pueblo judío, cuando decía en el capítulo 2, pero en el primer versículo, vamos a leer el capítulo 2, primer versículo, es ahí atrás, cuando dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Estaba hablando de personas, como lo dijimos antes, que juzgábamos, pero también somos pecadores. Entonces, en cierta forma, nosotros mismos no podíamos juzgar a los demás, porque también estábamos en error. Ahora en el versículo 17 dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío. El estudio de hoy se llama de sobrenombre cristiano, porque vamos a hacer una comparación. En aquel tiempo eran los judíos, los fariseos. Los judíos tenían la ley, los fariseos eran los maestros de esa ley, pero todos los judíos, así como usted y como yo, como cristianos, tenemos conocimiento de la gracia, tenemos conocimiento de la ley. No seremos grandes maestros, pero tenemos conocimiento, ¿verdad? Pero aquí está hablando, en este caso, a las personas judías que tenían la ley escrita y que ellos, como quien dice, teniendo la ley en sus manos, ellos menospreciaban a los gentiles. Se sentían como que ellos tenían a Dios de su lado, como que ellos eran santos porque tenían la ley. Porque fíjese aquí dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces, antes los judíos tenían a su Dios Jehová, Yahweh, Yahvé, ¿verdad? Como se daba a conocer. Pero los gentiles tenían otros dioses desconocidos. Entonces ellos se gozaban de que tenían en realidad el mero Dios vivo, el mero Dios poderoso, el Dios supremo, el Dios de dioses, la máxima expresión de poder en el mundo. Y ellos se gozaban de que ellos tenían un verdadero Dios y los demás no. Pero se acuerdan que estábamos leyendo que en los últimos días, en el anterior, que Dios iba a escribir la ley en nuestros corazones. Por eso es que aquí también dice que los judíos se gozaban de la ley escrita en tablas. Ya en ese tiempo también era, ¿cómo se llaman? Pergaminos. ¿Códices? ¿Cómo le llamaban? Pergaminos. Manuscritos. Y también se gozaban la circuncisión, como diciendo, yo tengo la ley de Dios, tengo la circuncisión en mi cuerpo, yo soy del pueblo de Dios completo, soy un siervo de Dios completo. Pero nada más lo eran, como decir, un cristiano trae la ley escrita en la Biblia, pero mientras la palabra de Dios que trae en la Biblia no cambie su forma de ser, de nada le sirve. En aquel tiempo los judíos tenían la ley escrita, pero si no la ponían por obra, de nada les servía. Entonces estábamos igual. Los judíos en aquel tiempo se jactaban, y todavía algunos que no recibieron a Cristo en su corazón se jactan de la circuncisión, porque eso sigue vigente. Pero ellos lo tenían en el exterior, por fuera del cuerpo o en su cuerpo. Como hoy, nos podemos hoy en día jactarnos de que usamos corbata, de que nos ponemos un saco, de que se ponen el velo, de que la mujer usa la falda larga o el pelo largo, pero son arreglos exteriores. Pero mientras su conducta por dentro, en su corazón, no cambie, en nada le aprovecha. Entonces veníamos siendo como los fariseos de aquel tiempo.
Entonces aquí tenemos una comparación de lo que se jactaba los judíos y lo que hoy en día se jacta el cristianismo. Que prácticamente el fariseo defendía la creencia en Jehová. El cristiano hoy en día defiende la creencia en Cristo. Pero el fariseo decía a Cristo que solamente enseñaban, pero no lo hacían. Que ponían cargas pesadas en la gente, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Y muchas veces nosotros como cristianos también caemos en ese error. Caemos de que muchas veces enseñamos la palabra de Dios, pero nosotros no la cumplimos. Muchas veces nosotros le damos un consejo cristianamente a otro, pero nosotros no lo seguimos. Enseñamos algo, pero nosotros hacemos algo diferente también. Porque somos cristianos solamente en lo exterior, pero nuestro corazón sigue siendo el mismo. Dice, fíjense todo lo que decía aquí, y le está hablando al judío: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es tu gozo, tienes tu Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Se acuerdan? 5 libros había dejado Moisés y era la base. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo ahí le dijo a Josué: no te apartes de este libro de la ley izquierda ni de derecha, y todo lo que hagas prosperará. Entonces ellos, al hacer todo lo que decía la ley, pues ellos esperaban la aprobación de Dios. Como hoy en día: voy a la iglesia, ya cumplí. Voy al estudio, ya cumplí. Voy a ir a evangelizar, ya cumplí. Pero por dentro no lo querías hacer. Estás forzado a hacer las cosas, pero no sientes el hacerlas. Es muy diferente venir a la iglesia por compromiso que venir a la iglesia con un corazón dispuesto a alabar a Dios. Cuando vienes con un corazón dispuesto a alabar a Dios, las alabanzas te saben a gloria, las disfrutas, las gozas, sientes una conexión con Dios. Cuando vienes forzado, no hayas a qué hora se acabe la alabanza, no hayas a qué hora se acabe la prédica para irme para mi casa. Y eso no te sirve. Eso en nada te beneficia, porque eso no te lo agradece Dios. De labios me honra, decía el Señor, pero sus hechos no. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en eso. ¿Somos perfectos? No. Pero ¿saben? El hecho de estar conscientes de que somos seres imperfectos, en que estemos conscientes, no es una desventaja, es una ventaja para nosotros. Porque cuando nosotros nos sentimos perfectos y que todo lo tenemos controlado, nosotros hacemos de lado a Dios. Pero cuando nosotros estamos conscientes que somos imperfectos, que necesitamos a Dios, ponemos a Dios en medio de nuestra vida, porque decimos: sin Dios no puedo hacer nada. Cuando tú te sientes sabio en tu propia opinión, no aceptas la palabra de Dios, la haces a un lado, porque tú sientes que tú solo puedes, que eres muy inteligente y que te bastas tú solo. Pero cuando sabes que eres imperfecto, sabes que te puedes equivocar, y pones primeramente todo lo que decides, lo pones en las manos de Dios. Dios mío, ayúdame con esto, voy a hacer esto, y a la nada me equivoco, se lo pongo en sus manos para que usted me ayude. Y las cosas suceden. Dios nos ayuda. Y en este caso los judíos no. Ellos estaban a lo exterior. La ley escrita, mi apariencia bien definida, mi ropa, cómo me conduzco, cómo ve la gente que oro. Dice: confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. ¿Qué nos dijo Jesucristo que íbamos a hacer nosotros aquí? Luz. Que íbamos a hacer luz en el mundo. Íbamos a ser la sal de la tierra.
¿Cómo sabe la comida sin sal? Simple. No sabe agradable, insípida, sin sabor. Agua. La sal es la que resalta el sabor de cada cosa que nosotros comemos. Sin sal no sabe a nada. Dijo, ustedes van a ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Y tiene que notarse que el cristiano es cristiano. No que ven al cristiano y por allá hablando malas palabras, al cristiano por allá y tomándose una cerveza, un tequila, en mal camino, con malas amistades, haciendo cosas que no convienen. No, debemos de ser luz. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de portarnos como cristianos, como Cristo quiere que nos comportemos. La palabra de Dios en prédicas anteriores decía que nosotros somos embajadores de Cristo, ¿sí o no? Entonces un embajador tiene que ir en representación del país del que procede. Y como nosotros venimos como embajadores del cielo, porque somos embajadores de Cristo, entonces nosotros debemos de manifestar a Cristo en nuestras vidas. ¿Es fácil? No, no es fácil. Por eso todo el tiempo hay que estar orando a Dios, meditando en su palabra y estando pidiendo perdón a cada que nosotros nos equivocamos, cada que tenemos un arranque, cada que tenemos un mal pensamiento, cada que tenemos una tentación a pecar. Tenemos que recargar baterías, tenemos que volver al Señor y entregarle, Señor, me pasa esto, Señor, no puedo con esto, tengo esta preocupación, tengo esta debilidad, tengo esta duda, ayúdeme. Y Dios hará, para que nosotros podamos ser en realidad esa luz que Cristo quiere que seamos. Como dijo Jesús, ¿quién va a prender una luz y la va a poner oculta? Entonces de nada serviría. Como por ejemplo llega usted de noche, quiere iluminar una habitación, llega y prende un foco, pues no lo va a tapar con algo, ¿verdad? Se trata de que se vea la luz. Es lo mismo. Cristo ha encendido la luz en cada uno de nosotros. Y de nosotros depende si nosotros dejamos que se muestre esa luz que Cristo puso en nosotros, o nosotros la vamos a obstruir con algo por fuera. ¿Cómo? Con algo que no conviene. Confía en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. Indocto es el que no sabe, el que no ha estudiado, el que sabe menos. Como decir en el mundo, el que estudia pues es un profesionista, y el indocto pues posiblemente sea el que no sabe ni leer y escribir, no tiene educación académica, puede tomarse como un indocto. Entonces hay indocto también, se puede tomar de que no conocen las escrituras, y si las leen no le entienden. Entonces tiene alguien que indicarles, y pues tiene que ser alguien que tenga conocimiento de la palabra de Dios, que ya haya sido entrenado en la misma, enseñado. Y estos fariseos eran los maestros de la ley, los que le enseñaban, y tenían todo el conocimiento, pero de la ley, pero no la aplicaban. Y aquí en este punto de Romanos, al parecer ya se habían mixteado hebreos, o sea judíos, y gentiles. Y por eso en esta carta, si se fijan, comienza a hablarles como a uno y a otro, y a la vez los junta. Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y estos eran de sobrenombre judíos. La palabra sobrenombre es un nombre adicional que se le da a alguien a menudo relacionado con su apariencia, personalidad, logros o características. Uno es descriptivos, como los apodos, ¿no? El sobrenombre descriptivos es por la apariencia de las personas. La otra, afectivos. Los afectivos son como decir mi gran amigo, como decir mi carnal, la palabra de amor. Entre parejas
amor esto, amor lo otro, y son solamente sobrenombres afectivos. Y la otra son profesionales. El doctor fulano, el arquitecto fulano, el hermano fulano, los cristianos. Porque decía, esa es nuestra profesión, ¿verdad? Dios nos bendice en trabajos, pero nuestro verdadero trabajo es predicar la palabra de Dios. Entonces los judíos se jactaban de la ley y los gentiles tenían la ley en el corazón. Ahora vamos a ver en el 21, dice, tú pues, aquí se la dijo a los judíos y a la vez a los gentiles. En el 21, y a la misma vez nos lo dice a nosotros mismos, que tenemos como sobrenombre cristianos. Dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? O sea, tú que predicas, no robarás, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? O sea, tú que predicas que no debe de haber idolatría ni andar hincándosele en vírgenes y santos, vas y te les hincas. Obvio no. En el 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Que te jactas de la ley. Que te jactas es de que te sientes tú gozoso de la ley de Dios, pero tú mismo, dice, con infracción de la ley deshonras a Dios. Quiere decir que tú mismo violas la ley de Dios. Tú que te glorías en la ley de Dios, tú mismo vas y violas la ley de Dios. La rompes, no la obedeces. Te dice no fornicarás, vas y fornicas. Esa es una infracción de la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y no lo haces. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Antes era judíos y gentiles, hoy es cristiano y mundano. Ante los gentiles, ¿qué dice? Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces era que los gentiles blasfemaban contra Dios por la conducta de los judíos. Hoy el nombre de Cristo es blasfemado por los mundanos por la conducta de los cristianos. ¿Cuánta gente no se queja del mal comportamiento de un cristiano o una cristiana? ¿Cuántos? A la nada, tu hermano, cuando pecas, como dice la palabra, te va a comprender, va a orar por ti, te va a exhortar en amor y te va a levantar. Pero cuando un mundano ve a un cristiano caer, son igual. Hipócritas, una bola de mentirosos, y si son iglesias diezmeras, hasta ladrones, quieren vivir del diezmo de la gente. Pero es que en esta iglesia no tenemos esa condición de los diezmos, así van a ver que nosotros trabajamos por la obra de Dios y no por ganancias deshonestas queriendo vivir del prójimo. Aquí es ofrenda voluntaria, no obligada. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de que no sea blasfemado el nombre de nuestro Señor Jesucristo por nuestras malas costumbres, por nuestra forma de ser. Siempre va a haber alguien que aunque usted haga lo bueno, se la va a querer voltear. Pero como dijo Pedro, que hablen mal de usted mintiendo, no se preocupe. Pero cuídese que no sea verdad. Que si dicen que usted es ladrón, que lo digan, pero que sea mentira.
No siempre van a hablar bien de usted, ni aunque sea cristiano, pero que no tengan la razón. Y Dios le dará la razón a usted. Dice el 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Para los cristianos hoy en día, ¿sí? Si andas bien vestido como debes, ordenadamente, si traes tu velo, tu falda larga, vistes decorosamente, moralmente, claro que aprovecha. Pero si en realidad vives en santidad, si no vives en santidad, toda esa apariencia de nada te sirve. Es un cristiano hueco, vacío. Es el puro cascarón. Como los huevitos esos de confeti, ¿no? Le sacan todo lo de adentro y los dejan el puro cascarón para luego rellenarlos de confeti, ¿no? En veces así estamos en la vida como cristianos, vacíos por dentro. Eso debemos de tener cuidado, que no seamos el puro cascarón caminando. Dice el 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Fíjense, en aquel tiempo los judíos se circuncidaban, los gentiles no. Los judíos sí, los gentiles no. Pero aquí le da mayor validez a cómo estaba ese cristiano por dentro, no por fuera, porque por fuera todos nos parecemos. Y como les dije en la prédica pasada, ¿verdad? Que decía la palabra de Dios, por fuera podemos engañar a medio mundo, pero ¿cuándo engañaremos a Dios? En realidad, que si de nosotros, si de nosotros dependiera, nosotros nos la pasáramos pidiendo perdón todo el día. Porque la regamos continuamente, ¿Queremos regarla? No. Pero tenemos esa debilidad. El pecar, el fallar, el tomar malas decisiones, el salir mal con los demás. Se nos da naturalito. Pero hay personas en el mundo, fíjense, que hay personas en el mundo que todavía no aceptan a Cristo y humanamente vienen a ser mejor que un cristiano. Son más ordenados. Hay cristianos que sí, son cristianos, van a la iglesia, se gozan, danzan y todo, pero en la vida real son conflictivos, no se la llevan bien con nadie, no les gusta trabajar, no les gusta la limpieza, andan todos desorganizados. Y hay personas que no tienen a Cristo y todo lo tienen organizadito. Su economía organizada, su salud organizada, sus hijos en la escuela organizados, todo lo tienen bien. Y son buenas personas, cuando pueden ayudan a otras personas. Y todo eso Dios lo toma en cuenta, pero les falta aceptar a Cristo en su corazón. Pero humanamente son mejores que un cristiano. Nos gusta meternos en problemas a los cristianos. Por eso muchas personas que dicen, uy, el cristiano se cree mucho porque ya es cristiano. Pero lo que nosotros explicamos todo el tiempo como cristianos es de que seguimos siendo pecadores, que simplemente necesitamos de Dios y buscamos la presencia de Dios, pero que en realidad no somos más perfectos que nadie. Estamos en la lucha por seguir a Cristo, por salvar nuestras almas, por salvar a nuestra familia, por darle un buen ejemplo a nuestros hijos, por no acabar con nuestras vidas en vicios. Pero necesitamos de Dios, perfectos no somos. Pero sí hay personas que nomás les hace falta a Cristo en su vida. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión
eres transgresor de la ley. Nosotros estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Y claro que por nosotros mismos no somos más que nadie, pero la gracia del Señor Jesucristo es más que todos. La gracia de Cristo es la que nos hace valer a nosotros, la que nos ampara, la que nos defiende, la que nos hace hijos de Dios. La gracia del Señor Jesucristo es todo para nosotros. Moralmente nosotros podremos decirle a un judío: hiciste mal en esto, hiciste mal en otro. No, moralmente no, pero el Señor Jesucristo sí puede. Por eso Él es el Dios justo. Ya toda potestad le es dada abajo en la tierra y arriba en el cielo al Señor Jesucristo, y Él juzgará con vara de hierro, inflexible. Por eso nos da esta vida como oportunidad para que nosotros meditemos qué hacemos, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, pero en esta vida. La oportunidad es en esta vida. Una vez que se acabe esta vida, agárrate. No hay otra segunda oportunidad. Te va a dar muchas oportunidades Dios, pero en esta vida. Muchas oportunidades, pero en esta vida. Una vez que seamos separados de nuestro cuerpo terrenal, se acabó la oportunidad. Y el hecho de que estamos vivos es de que Dios nos sigue teniendo paciencia. Tanto los que estamos aquí como los que están a través de las redes sociales. Dios nos sigue teniendo misericordia, sigue teniendo paciencia. Aleluya. Dice el 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Vuelvo a repetir, que no es judío el que lo es en lo exterior, como decir hoy, no es cristiano el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. Esto no quiere decir que porque en lo interior una mujer sea muy santa y muy pura ya puede andar desnuda en la calle. No, o sea, va de la mano el vestir moralmente y el ser cristiana por dentro. Vivir en santidad por dentro y por fuera. Pero lo que esta palabra dice es que no basta que seas cristiano exteriormente, que no basta que nada más la gente piense que seas cristiana o cristiano, sino que en realidad lo seamos. Esto es lo que dice esta palabra. No desecha lo exterior, pero tenemos que completar, porque lo de adentro es más importante. Porque nuestra alma es la que necesita entrar al cielo. Nuestra carne no entra al cielo, y la carne lo sabe. La corbata, los trajes no van a entrar al cielo, ni lo necesitan. Son nuestras almas las que necesitan entrar al cielo, los que necesitan la cercanía de Dios, los que necesitan la salvación de Dios. Es nuestra alma. Entonces nosotros, como le decía la vez pasada, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Claro que usted puede danzarle, si tiene gozo, puede danzarle con los pies que son de carne, pero lo importante es que su alma esté bien. De nada sirve que nosotros vengamos a la iglesia y dancemos con nuestros cuerpos carnales y que saliendo vayamos con el pecado dentro de nosotros a faltar, a pecar. De nada sirve. Entonces nosotros debemos ser cristianos por dentro y por fuera, con o sin traje, con o sin corbata. Dice, no en la letra, la alabanza del cual
no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Se acuerdan cuando decían de los fariseos? Que se ponían en las esquinas a orar para ser vistos de todo. Que dijo, en verdad ya tienen su pago. Y por lo general es descrédito. Mira, el santurrón aquel ya anda ya haciendo esto. No pueden hablar sin... Oigan, gloria a Dios, sí, cómo no, sí, sí, Cristo, mi Dios, mi alma te alaba. Y no pueden hablar si no están diciendo esas palabras. Es como si forzosamente cada que hablaran la boca tendría que decir, mi alma te alaba. O sea, como para verse más espirituales. No, tenemos que ser sobrios, tenemos que ser santos, en realidad santos, no que la gente solamente vea por fuera que somos santos. Y la alabanza no viene de los hombres, viene de Dios. Entonces, la palabra de hoy, mis hermanos, es que nosotros en realidad debemos de ser en realidad cristianos, como sobrenombre. Así como Jesús le puso a Simón sobrenombre Pedro, y se le quedó, y está escrito en la palabra, como Pedro. Así nosotros, nos llamemos como nos llamemos, hombres y mujeres, llevamos por sobrenombre cristianos, cristianas, y debemos de mantener nuestra santidad, debemos de cuidarla, nuestra relación con Dios, no para salvarnos nosotros mismos, porque ya nos salvó Cristo en la cruz, pero si somos agradecidos con Dios, ¿qué debemos hacer? Cuidar nuestra santidad, nuestra relación con Dios, hacer buenas obras. Si usted cultiva, si usted siembra un árbol, lo deja crecer, ¿qué frutos va a dar? Naranjos. Y si Dios lo formó como cristiano, ¿qué frutos va a dar? Para bien. Para bien. Preparados para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de portarnos? Bien, como cristianos. Amén. Pónganse sobre sus pies. Ahora sí no me acordé de decir dele play, hermana. Se queda nomás veía yo allá el fondo. Cierren sus ojos, mis hermanos, y démosle gracias a Dios por esta palabra, porque nos está alertando que lo que ya se vivió en el pasado lo podemos vivir hoy en día nosotros. Lo que un día el pueblo judío vivió en aquel tiempo del apóstol Pablo, hoy en día también nosotros como cristianos lo podemos repetir. Y esta palabra nos viene a abrir los ojos para que no caigamos. Nos edifica para que conozcamos la trampa del enemigo, de que no nos hagamos cristianos superficiales, que solamente por fuera seamos cristianos, pero por dentro seamos un caos total. Y al serlo, pues todos debemos aprender a doblar rodillas, pedirle perdón a Dios y empezar desde donde nos quedamos. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, por esta su palabra de este día, Señor. Le damos gracias, Señor, porque sé que con su palabra usted nos advierte del peligro que nos acecha, Señor, si nos convertimos en cristianos superficiales, Padre. Si nos convertimos en cristianos solamente de apariencias, para ser alabados por hermanos y por el mundo de gente que nos rodea, Padre, por testigos, Padre Santo, humanos, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, y nosotros, Padre Santo, buscamos de su aprobación, Padre. En esta tarde, Señor, nosotros reconocemos, Señor, que somos faltos ante su presencia, que nos falta mucho camino por recorrer, Padre, que todavía tenemos que eliminar muchas costumbres, Padre Santo, que tenemos y que debemos de dejar en el olvido, que debemos de dejar atrás, Padre Santo. Ayúdenos, Padre Santo, a dejar todo eso, Señor, que nos hace vanagloriarnos a nosotros mismos, Padre.
Denos humildad, Padre Santo. Denos un corazón parecido al suyo, Señor, para ser como nuestro Señor Jesucristo, que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Denos humildad, Padre Santo. Permítanos guiarnos, Señor, conforme a su palabra, Padre. No nos deje caer, Señor, en el engaño del enemigo, Señor, y hacernos pensar que somos cristianos suficientes, Padre Santo, y pensar que somos los mejores cristianos, mejor que nuestros hermanos, Padre. Denos humildad, Padre Santo, para seguir buscando la perfección que viene de Dios, para seguir buscando su camino de santidad, Padre, para doblar rodillas, Señor, porque sabemos que es un peligro pensar que ya somos santos. Es un peligro pensar que no podemos caer, porque nos confiaríamos, Señor, y caeríamos. Te pedimos, Señor, que fortalezca, Señor, nuestro espíritu, Señor. Que fortalezca nuestra armadura, Señor, como soldados de Cristo, Padre Santo. Que nos fortalezca, Señor. Que nos proteja del enemigo, Señor. Que proteja nuestro pie, Señor, de cualquier tropiezo, Padre Santo. No nos deje, Padre Santo, que nos enaltezcamos, Señor, ante los demás. Le pedimos, Señor, también por nuestros hermanos, Señor, que el día de hoy no pudieron venir, Padre, por alguna circunstancia. Le pedimos, Padre Santo, que allá donde están, Señor, usted siga tratando con ellos, Padre. Que siga tratando con ellos, Señor, que los siga ministrando, Padre Santo. Y también, Señor, que su Espíritu Santo redarguya, Señor, al que aún no siente el llamado de parte suya, Padre. Deles hambre y sed de su palabra, Padre Santo. Sálvelos, Señor. Sálvelos de la senda del error, Padre Santo. Mire que nosotros amamos, Señor, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, Padre. Le pedimos, Padre, que así como usted nos tiene hoy en esta congregación, Padre Santo, también a ellos, Señor, tenga misericordia de cada uno de ellos, Padre, y también llévelos a una congregación, Padre Santo, donde tengan su alimento de parte de usted, Padre, a través de sus siervos, Padre. Su alimento, Señor, su presencia, Padre, su palabra, Señor, que nos edifica día a día para ser cada vez mejores, Señor, mejores cristianos, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, también damos por terminado, Señor, este servicio, Padre. Le pedimos, Padre Santo, que se vaya con los que se van, Padre Santo, y se quede también con los que nos quedamos en este lugar, Padre Santo, y que proteja nuestro pie, Señor, que nos proteja con su Espíritu Santo el resto de la semana, Señor, hasta que volvamos a esta casa, a su casa de oración, Padre Santo, para seguir aprendiendo de usted, Padre. Consérvenos la vida y la salud, Señor, y bendíganos a todos, en el nombre